Hola a todos, mi nombre es Andrea Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil y junto a mi compañera Lina Neuque les presentamos hoy una exposición sobre la lectura Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, del autor Javier Ocampo López. Inicialmente, Paulo Freire nació en Brasil en 1927, es el creador de un movimiento de educación base. Según sus ideas, era necesario dar una concientización al oprimido a través de la educación. Tuvo muchas dificultades de sobrevivencia. Él habitaba en Pernambuco, una de las regiones más pobres de Brasil, por lo cual sufrió de hambre e indigencia propia del oprimido. Lo que tuvo que vivir impulsó a analfabetizar a los oprimidos. Tuvo grandes aportes en su país, pero en 1964 hubo un golpe de Estado y fue desterrado y considerado como un subversivo, pues la alfabetización de más de 10 millones de brasileños sería perjudicial para la estabilidad del país, pues el ser humano al tener conciencia de sus problemas lo obliga a reaccionar y a actuar. Entonces, desterrado a Chile, ayudó y colaboró con la educación de ese gobierno. Además, fue un asesor de la UNESCO y vinculado como profesor invitado en la Universidad de Harvard. Y fue en Chile donde escribió su obra Pedagogía del Oprimido, la cual fue muy conocida en el mundo porque su método para la educación de las masas populares no tuvo en cuenta la escuela, porque no había que educar desde lo memorístico, sino desde lo convivencial y crítico. En su obra destaca que Latinoamérica vive en la opresión por las fuerzas sociales superiores, o sea, el grupo de los opresores, que no permiten su liberación. Él asegura que la pedagogía tradicional es apropiada para las clases superiores y esto lo llama educación bancaria, solo para privilegiados. Esto debe cambiarse por una pedagogía para los oprimidos, con una visión crítica del mundo donde haya justicia social en una sociedad, para que vivan en armonía donde no exista la dominación y la explotación que nacen sobre otros. En su obra, el educador Paulo Freire dice que las masas oprimidas deben tener una conciencia de su realidad y comprometerse en la praxis para su transformación. La pedagogía de Freire se empeña en la desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la realidad en la educación. Este permite compartir las ideas de unos con otros y lleva a una socialización. Vimos en esta lectura que la educación tradicional, donde el maestro es el dueño del conocimiento y lo imparte de manera memorística, permite a los opresores educar bajo el control de ellos, ya que no permiten que el educando piense y reflexione sobre su realidad. Paulo Freire señala que la educación debe entenderse como un deber primordial. La pedagogía de la liberación tiene una función política. En la sociedad, pues esta hace parte de la situación real, de los pueblos, del tercer mundo. Por ello, Paulo Freire dice que es necesario concientizar a los analfabetas y a todas las personas sin recursos económicos para que la alfabetización en la educación masiva se lleve al conocimiento y se lleve a una realidad social. El maestro debe educar a las masas sin condicionamiento socioeconómicos por los opresores. Con el método de Paulo Freire se busca transformar la realidad social por el camino de la alfabetización en un mundo de pobreza e injusticia que necesita la socialización para transformar la sociedad. El método Freire sigue los fundamentos de la educación activa, diálogo, la crítica y la búsqueda permanente de una conciencia sobre la realidad, la cual no se trata de enseñar palabras aisladas,
sino llegar al aprendizaje. Lo más importante en la educación es crear conciencia de su realidad a través de la alfabetización. Ya para concluir, Paulo Freire fue un hombre que dejó una pedagogía emergente, con un enfoque reevaluador, exploró nuevas formas de hacer llegar la educación a todos. En el contexto educativo de Colombia, en la actualidad se sigue observando, lamentablemente, los opresores y los oprimidos. Aún existen comunidades analfabetas que los opresores dejan de lado, vulnerando todos sus derechos. Considero que los docentes deben hacer un esfuerzo por erradicar esa pedagogía tradicional y buscar una pedagogía más crítica y reflexiva para los estudiantes. Este será el primer paso para formar individuos con pensamiento crítico, racional y más humano. En conclusión, lo que Paulo Freire nos da en este escrito es que él hace una crítica a la educación tradicional, donde vemos que los opresores, el docente es el sujeto y el alumno es el receptor. Lo que él busca con esto es que el individuo aprenda a construir situaciones de aprendizaje para la vida cotidiana y así se les presente más fácil el llegar a aprender de una forma adecuada. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Adiós.